A Dios. ¿Cuántos quieren tener fe? ¿Sabía que tener fe es una de las cosas difíciles de la vida cristiana? Porque queremos vivir de acuerdo a lo que tenemos, por vista. Hemos hablado algunos aspectos importantes acerca de la fe. El domingo pasado hablamos del fundamento de la fe, que es nuestra fe puesta en Cristo. Creer en Cristo es necesario. Hoy quiero que hablemos del tema imaginación que alimenta la fe. Una de las grandes cosas que Dios nos ha dado es la imaginación. ¿Sabía eso? Es la capacidad de crear cosas en tu mente, de visualizar, de pensar, de idear cosas. Cuando niños somos muy dados a imaginar. Los niños viven en un mundo de fantasías, de imaginación, se inventan historias. Pero lo interesante es que la imaginación va madurando y a medida que vamos creciendo, la imaginación se va usando de diferentes formas, pero no de la manera en que Dios quiere que la usemos. Es más, cuando imaginamos, cuando visualizamos, nos parecemos más a Dios. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, la primera parte, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios, antes de que creara el mundo, ya nos había imaginado, ya nos había pensado. Él ya había imaginado esta iglesia antes de fundar el mundo. Dios lo imaginó. Entonces, cuando tú imaginas, cuando tú piensas en el futuro, cuando tú tienes visión del futuro, cuando sueñas, estás pareciéndote más a Dios. A Dios le agrada cuando pensamos en el futuro. Pero cuando pensamos de una manera apropiada, Dios quiere que seas creativo. Y una buena forma de ser creativo es imaginar. Por ejemplo, cuando alguien va a construir un edificio, primero tiene que imaginar el edificio que va a construir para ser creativo. Eso ocurre en todas las áreas. Alguien que va a hacer una obra de arte tiene que primero imaginarla antes de hacerla. Cuando Miguel Ángel pintó ese hermoso mural en el techo de la Capilla Sistina, probablemente la imaginó antes de empezar a pintarla. Y ¡wow! ¡Qué obra de arte tan maravillosa la que hizo! Cuando imaginamos, somos creativos. Y ser creativo es ser como Dios. La imaginación es una herramienta que Dios nos ha dado. Es una herramienta para tomar decisiones. En ocasiones, cuando tu imaginación no es buena, tomas malas decisiones. Cuando es buena, tomas buenas decisiones. Pero también es una herramienta que necesita ser usada con sabiduría. La Biblia nos da 3 categorías a través de las cuales no debemos usar la imaginación. En estas voy a nombrarlas y dar tal vez un ejemplo, pero no voy a profundizar. Una de las maneras en que usamos mal la imaginación es a través de la preocupación. Pensamos en el futuro, imagino el futuro, pero imagino el futuro como algo catastrófico, algo malo, algo terrible. La que está haciendo dieta empieza a imaginar el futuro y dice, ¿y si los científicos descubren que la lechuga engorda? ¿Y si mañana me quedo sin trabajo? ¿Y si mañana mi esposa me deja? La preocupación es una manera equivocada de usar la imaginación. Otra manera equivocada de usar la imaginación es la venganza. Ya sé cómo desquitarme. Ya sé cómo sacarme ese clavito que tengo en el corazón. Voy a hacer esto y esto otro. Imaginan el futuro e imaginan cosas y formas de hacerle mal a otra persona para que sufra. Es otra manera equivocada de usar la imaginación.
Y una tercera es la lujuria. Hay una valla por la regional promocionando un motel. Y tiene la pregunta grande que dice, en este lugar, ¿cuántas fantasías ya se han cumplido? Es una manera de alimentar la lujuria y la imaginación, porque creo que el gran porcentaje de los que visitan estos lugares no van con su esposa. Hay ciertas cosas en las cuales Dios dice, no uses ese regalo de la imaginación de la manera equivocada. Entonces no debemos usar la imaginación para preocuparnos, no debemos usar la imaginación para la venganza y no debemos usar la imaginación para la lujuria, para el deseo sexual desenfrenado y fuera del propósito de Dios, que es dentro del matrimonio. La Biblia nos cuenta en Génesis que Dios decidió destruir la tierra a través de un diluvio. Y es interesante porque la palabra que usa allí en el hebreo dice, y la tierra estaba llena de violencia, en Génesis capítulo 6. Y los estudiosos del hebreo dicen que la palabra llena de violencia es una sola palabra. Y es una palabra que es la misma raíz que se usa en el hebreo para imaginar. Probablemente la gente de aquella época pensaba cosas perversas. Pensaba en la maldad constantemente. Usaba la imaginación para un propósito desagradable. En ocasiones la imaginación no la usamos para lo que debemos usarla. Nos cuesta pensar en un Dios amoroso. Nos cuesta pensar en un Dios que es poderoso, en un Dios grande. Nos cuesta imaginar cómo será de hermoso el cielo, ese lugar esplendoroso que Dios nos tiene preparados. Pues bien, hay cosas que sí debemos imaginar. Y quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cuántos lo tienen? Dice la Biblia, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Este versículo deberíamos aprenderlo porque es un buen filtro. ¿Será que la música que escucho es verdaderamente apropiada? ¿Será que la música que escucho agrada a Dios? Aquí tienes un filtro. Si la música que escuchas es honorable, es justa, es decir, es correcta, habla de cosas puras, de cosas bellas, de cosas admirables, excelentes. Es un filtro para los programas de televisión que ves. Pero además de eso, es el tipo de imaginación que Dios quiere que tengas. Es el tipo de imaginación que Dios anhela. Para eso te dio la herramienta de la imaginación. Por eso, en el punto número 1, mi imaginación da forma a mi vida. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. La Reina Valera dice, porque tal cual piensa, así es. Si una persona imagina, yo ya no puedo seguir en esta relación, y constantemente en su pensamiento está la idea de que no puede seguir, resulta tirando la toalla en una relación. El pedalista que está subiendo la montaña, y los que saben de eso y han visto entrevistas,
Hay momentos que cuando el pedalista está subiendo, su cuerpo le dice, ya no más. El cuerpo está cansado y agotado. Hay una carrera aquí en Medellín que la llaman el Escobero. Y es una subida, casi una pared de 10 kilómetros. Y el que la ganó la última vez dice que faltando 1 kilómetro su cuerpo no quería responder. Cada vez que daba un pedalazo decía, no puedo. Dice, pensé que si había hecho un gran esfuerzo, estaba a punto del triunfo. Y me dije a mí mismo, sí, soy capaz. Imaginó en su mente que podía lograrlo. La imaginación es una herramienta que Dios nos ha dado. Y los grandes hombres de la historia hablaron de esa herramienta que Dios nos ha dado. Albert Einstein, el gran físico del siglo XX, dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. La lógica te llevará a un punto A, a un punto B. La imaginación te llevará a cualquier lugar. La verdadera muestra de inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Simón Bolívar dijo, la imaginación es el inicio de la creación. Imagina lo que desees, deseas lo que imaginas y creas lo que deseas. Y C.S. Lewis, el gran teólogo, escritor de las Crónicas de Narnia del siglo XX, dijo, la imaginación es el órgano de la intención. El gran gobernador francés Napoleón Bonaparte dijo, la imaginación gobierna el mundo. Y el matemático Pascal dijo, la imaginación lo decide todo. George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, dijo, no puedes hacerlo a menos que lo imagines. El hombre pensó una serie de películas en el espacio exterior. Y a los que les gusta la ciencia ficción, creó todo un mundo que se ha creado casi en una religión, gracias a la imaginación de un hombre. Proverbios capítulo 4, versículo 23 en la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Lo que está diciendo el escritor de Proverbios es que no en el corazón que bombea sangre, no les está diciendo, cuídense de la grasa para no morir de un ataque cardíaco. Está hablando del corazón, aquel donde emanan los pensamientos, donde fluye la imaginación, el corazón emocional. Y les dice, cuídenlo porque eso va a determinar si van a tener una vida buena o van a tener una vida mala. Es decir, en resumidas cuentas, los pensamientos deben ser cuidados porque eso va a determinar tus decisiones. Génesis capítulo 11, versículo 6 nos dice, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y Dios se estaba refiriendo a la Torre de Babel. Dice que el pueblo estaba tan unido que parece que nada los iba a hacer desistir de ese proyecto del cual se habían propuesto, que era un proyecto tal vez, muy probablemente fuera del propósito de Dios. Pero lo que nos dice este versículo interesante es la palabra nada de lo que se propongan. Propongan también es una palabra que en otras traducciones, nada de lo que imaginen, dice la versión Dios habla hoy, les será imposible. La imaginación es un arma grande y fuerte para determinar el rumbo que tomará tu vida, porque la imaginación alimenta la fe. Si tú imaginas lo bueno, tu vida será buena. Si tú imaginas lo malo, tu vida irá por un mal camino. Pero una segunda cosa que aprendemos es que imaginar es la esencia para vivir por fe. Diga conmigo, es la esencia para vivir por fe.
Debes usar tu imaginación para vivir por fe. Eso nos dice el versículo que habla de lo que es fe. ¿Hebreos qué? ¿Cuál habla de la fe? Hebreos 11, 1. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11, 1. Este es el pasaje que nos recuerda qué es fe. ¿Cuántos lo tienen? Dice la Biblia lo siguiente: la fe es la confianza de la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es una forma de ver. Mira, hay dos formas de ver. De esto hemos hablado en esta serie de la fe. Una forma de ver es con tus ojos, ves lo físico, ves lo material. Pero hay otra forma de ver, lo hablamos hace 15 días. Y esa forma es ver lo que la imaginación nos permita ver. Es ver aquello que sueñas. Si no ves algo en forma física, puedes imaginarlo. La mujer con flujo de sangre tenía un problema, los médicos no habían hecho nada. Con la vista física no tenía solución. Y ella dice: y si tal vez tocare su ropa, seré sana. Ella en su mente vio la sanidad, imaginó la sanidad. Y dice que después de pensarlo, fue y tocó a Jesús. La imaginación es un elemento necesario para tener la fe que Dios le agrada. Tal vez por eso Dios nos dice que debemos ser como niños. Cuando el papá va con el regalo y uno de niño veía el empaque y uno empezaba a soñar, a imaginar lo que era antes de destaparlo. La imaginación es algo espiritual y poderoso. Es por eso que en las partes vitales de la doctrina cristiana, de lo que Jesús nos dejó, se usa la imaginación. La imaginación se usa en el bautismo y se usa en la cena. Porque en el bautismo estamos viendo la muerte espiritual y la vida espiritual a una vida nueva. Pero también usamos la imaginación en ese momento. Porque aunque no vemos lo que espiritualmente está pasando, con nuestra mente sí lo vemos. Cuando participamos de la cena, estamos recordando a Jesús en la cruz. No estamos sacrificando a Jesús en la cena, pero sí estamos trasladándonos 2000 años atrás y estamos viviendo ese momento. Estamos pensando en Jesús derramando su sangre en la cruz. Cuando comemos ese pan, aunque no le vimos, recordamos, imaginamos ese cuerpo. Aunque no hemos visto esa sangre, imaginamos esa sangre. Hebreos 11, el resto del pasaje nos muestra el hall de la fama de los héroes bíblicos. Y si no lo has leído, te invito a que de tarea leas en tu casa Hebreos 11, todo el capítulo, porque nos muestra hombres que imaginaron. Cuando lees a Abraham, Dios le preguntó: ¿cuántos hijos tienes? Probablemente ninguno. ¿Cuántos años tienes? 90 años. Y Dios le dice: serás el padre de una gran nación. ¿Sabe algo? Se necesita imaginación para creer eso. Tengo 90 años. Ya no tengo ánimos. Y ahora me dice que seré el padre de una gran nación. Llegan los 99 años y aún no tiene ni un hijo. Su esposa es estéril. Había tenido un desliz con la empleada. Pero Dios le dice: ese no es el hijo.
se requiere bastante imaginación. Y Dios, 11 años antes de la promesa de una gran nación, 11 años antes, le dice, te voy a cambiar el nombre. Te llamas Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. ¿Sabe qué quiere decir Abraham? Padre de muchedumbre. Yo puedo imaginar a Abraham yendo a un poblado, mucho gusto, mi nombre es Abraham. Y la gente, Abraham. La gente sabía que eso significaba padre de muchedumbre. Y la gente podría preguntarle, uy, qué nombre tan grande, padre de muchedumbre, padre de muchos hijos. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Podría ser el hazmerreír. Padre de muchedumbre si no tiene ni un hijo. Dios lo sacó y le dijo, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Usa la imaginación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Usted tiene dificultades. El apóstol Pablo las tenía y dice, no las veo. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Diga conmigo, fijo mi mirada en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Las cosas importantes de tu vida no son visibles a los ojos. Estás preocupado por cosas materiales. Pero si cambias tu visión y empiezas a usar la imaginación, las cosas eternas, las que verdaderamente valen la pena, van a ser prioridades en tu vida. Número 4. Este fue el número 3. Las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Algo que han descubierto las personas que investigan mucho a los famosos, a los exitosos, se han dado cuenta que muy pocos de los grandes personajes en la historia, la mayoría, no era porque tuvieran una capacidad intelectual asombrosa, no es porque fueran demasiado exitosos, demasiado habilidosos en algo, era porque 1, eran constantes y 2, eran soñadores. Entonces, los grandes soñadores son los que logran grandes cosas. Una gran mujer o un gran hombre necesita un gran sueño. Necesitas algo más grande que tú mismo por lo cual vivir. Algo que saque la grandeza de ti. Si estás pensando en algo que tú puedes hacer, no necesitas a Dios. Si estás pensando algo que te parece imposible de realizar, de lograr, ahí es donde verdaderamente necesitas a Dios. Los verdaderos cristianos aprendemos a soñar cosas que son imposibles para nosotros. Ya estudié esto y mi sueño era hacer esto. Te conformas. Esta es la vida que me tocó. No hay nada que hacer. Los grandes soñadores son los que Dios ha usado para grandes cosas. Si tienes una visión cobarde, tendrás una vida cobarde. Cuando Dios puso en mi corazón esta serie, lo puso porque Dios habló a mi corazón y dijo, la iglesia que hay ahora no es la iglesia que yo anhelo. Es una iglesia conforme, es una iglesia que está en su zona de confort, es una iglesia dormida. Necesitan un sacudón, necesitan aprender a soñar, necesitan aprender a creerme.
Necesito cambios en mi iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 18, la primera parte dice el apóstol: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que les ha sido llamado. No habla de una visión física, habla de tu imaginación. Dice: quiero que les abra la mente para que vean realmente lo que deben ver. No la deuda, no la enfermedad, no el problema. Hay algo más grande que eso. No la falta de trabajo. Cuando entiendes el llamado de Dios para tu vida, el sueño de Dios para ti está esperándote. La gente que anda sin esperanza no ha entendido el llamado de Dios. No ha entendido que Dios lo ha llamado a cosas grandes y maravillosas. Si no puedes entender en tu vida eso, el llamamiento de Dios, no has entendido el propósito de la fe cristiana. Proverbios 29, 18 dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. La versión Reina Valera dice: el pueblo se desenfrena. Alguien que se desvía del camino es alguien que no llega a ningún lugar. Por eso necesitamos visión, necesitamos soñar, necesitamos anhelar. Yo he imaginado esta cuadra llena de vehículos. Y usted dice: bueno, entre semana venga y esto está lleno de carros. Pero la he soñado de personas deseosas de venir a escuchar el Evangelio. Mi imaginación ha sido limitada porque no he pensado en las sillas llenas. Y es un llamamiento a imaginar este lugar con gente conociendo del Señor, con vidas cambiadas. Número 4. El sueño de Dios para mi vida es mucho más grande que mi propio sueño. Él puede hacer mucho más de lo que tú puedes pensar y soñar. Eso nos dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que todas las cosas excedan, diga conmigo, excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios anhela algo más grande de lo que tú anhelas. Piensa en la cosa más grande que quieres en tu vida. Y Dios te dice: yo puedo superar eso. Eso es lo que está diciéndonos al decirnos: Él excede. Cuando tú sueñas en algo, Dios dice: ¿es en serio que me estás pidiendo eso? Pero no lo dice con asombro, dice: te falta mucha fe, hijo mío. Yo puedo hacer mucho más que eso. Lo interesante es que el siguiente versículo, el 21, que no lo vamos a leer por tiempo, dice: y todos esos sueños, y todos esos anhelos, y todo lo que el Señor quiere hacer sea para la gloria de Dios. ¿Sea para la gloria de quién? De Dios. Eso nos va a llevar a otro punto que vamos a ver ahorita. Dejo que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. Si tus metas se basan en lo que crees que puedes hacer, no necesitas ser cristiano para hacerlo. Pero si eres un creyente, debes trazar una meta en la que en eso tienes una probabilidad grande de fallar. Eso que estoy imaginando, Señor, estoy loco. ¿Cómo soy capaz de imaginar eso? Pues realmente ahí es donde Dios quiere obrar. Debes trazar una meta tan grande que no haya forma de que la logres. Porque ahí es donde vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren esa clase de meta en su vida? Número 5. La duda es el enemigo de la imaginación. No la tengo aquí. La duda es el enemigo número 1 ¿de qué? La duda y el miedo neutralizan
la visión, la imaginación. ¿Sabes por qué? Porque soñar requiere valentía. Esa valentía muchas veces te va a implicar tomar riesgos. ¿Es en serio, Señor, que quieres que yo tenga una casa propia? No tengo en el banco nada. ¿Es en serio, Señor, que tú quieres darme un esposo? ¿Es en serio, Señor, que tú quieres pagar mis deudas y más allá darme para poder ayudar a otros? ¿Es en serio, Señor, que tú quieres darme un trabajo de esa magnitud? Si yo apenas hice un tecnólogo, un técnico, si yo no he estudiado, Señor. La Biblia nos dice en Santiago 1:5 al 7, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida diga conmigo, con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna. ¿De quién? Del Señor. La imaginación puede ser dominada por alguno de estos dos. La imaginación puede ser dominada por la fe. Y allí es donde Dios va a manifestarse y vas a tener cosas sobrenaturales. O la fe o la imaginación puede ser dominada por el temor y la duda. Y allí es donde terminarás en derrota. Marcos capítulo 9, versículo 22, me encanta este pasaje. Un hombre necesitaba un milagro. Imaginó que Jesús podía hacer algo en su vida, pero en especial no en su vida, sino en la vida de su hijo enfermo. Dice la Biblia, un hombre, aquí está mal copiado, voy a buscarlo aquí. Marcos capítulo 9, versículo 22, dice así. Dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego, hablando de su hijo, o al agua para matarlo, porque el muchacho estaba endemoniado. Ten misericordia de mí, de nosotros, y ayúdanos si puedes. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar ¿mi qué? Mi incredulidad. Me encanta la honestidad de este hombre. Sí creo, pero ayúdame, Señor, a creer más. Soy capaz de creer, pero tal vez está en nuestra oración. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Sí creo, pero ayúdame a creer más, Señor. Aún me falta la fe que te agrada, aún me falta imaginar más. Cuando estás creyendo y no aumentas tu fe, pasa lo que le pasa a un globo o a una llanta cuando está pinchada. Se desinfla. Necesitamos buscar cosas que aumenten, que promuevan y que sellen cualquier fuga de nuestra imaginación o de nuestra fe. ¿Cómo recargas tu imaginación? ¿Cómo tapas esa fuga? Eso nos lleva al punto 6. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenan mi imaginación. Necesitas algo que promueva tu fe, algo que aumente tu fe. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este es el combustible de la imaginación, el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, alimente esa fe. No pienses que es locura lo que estás pensando. Tal vez el Espíritu Santo es el que está alimentando esa imaginación. El Salmo 119, 27 dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Leer la Biblia estimula nuestra imaginación. Yo no sé si a usted le ha pasado que lee un libro y usted empieza a imaginar. Y resulta que después del libro que usted leyó sacaron la película. Y usted ve la película, yo me leí ese libro, voy a verme la película. Y usted se ve la película y, no, está mejor el libro. ¿Le ha pasado? ¿Por qué? Porque cuando leemos, nuestra imaginación se alimenta. Pero cuando leemos la Biblia, nuestra imaginación se alimenta mucho más. Porque ahora no es simplemente un libro cualquiera, es la palabra de Dios que alimenta nuestra fe, nuestra imaginación. Y lees, wow, esto que estoy leyendo no solamente lo imagino, sino fue verdad. O sea, Dios está obrando. Mi imaginación se fortalece y crece. Y más aún cuando tengo al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo de mi lado. Entonces, ¿cuál es la clave para que no hayan fugas en cuanto a la imaginación, en cuanto a lo que puedes soñar, en cuanto a lo que Dios quiere hacer? La clave es esta. La clave es tiempo a solas con Dios. Diga conmigo, tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios renueva tu visión. Ayuda a tu imaginación y fortalece tu fe. Es más fácil entender el plan de Dios para tu vida cuando estás relajado y confías en lo que Dios ha dicho. Cuando tienes paz en tu corazón. Cuando estás estresado, no escuchas a Dios. Solo escuchas lo que hay en tu cabeza. Esto es una urgencia y tengo que tomar una decisión ya. No, para un momento, ora, lee la Biblia. Y una vez Dios te haya hablado, ahí sí vas a actuar de acuerdo a lo que Dios te habló, a la imaginación, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Isaías 50, versículo 4 dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los afligidos. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Isaías sabía un secreto. Vivía en un mundo caótico. Vivía en un mundo en crisis, igual al que vivimos ahora. Pero él decía, el Señor me da sus palabras. Él no tenía fugas. Él llenaba su imaginación con el propósito de Dios. Y eso le permitía ayudar a otros también. 7. El desarrollo de mi carácter aclara mi visión. Necesitas trabajar en tu carácter, porque entre más maduro te vuelves, más clara tu visión y tus sueños se volverán más claros también. Eso nos lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice: en vista de todo, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto
fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Al comienzo parece que estuviera dándonos la receta de un sancocho, una gran cantidad de ingredientes, pero todos estos ingredientes lo que está diciendo es mi carácter. Dios quiere que mi carácter sea formado, porque cuando mi carácter es formado en Dios, mi visión va a ser una visión apropiada. Cuando alguien no es maduro, sueña cosas que no tienen sentido, imagina cosas que no tienen sentido. Pero alguien maduro en la fe imagina cosas que realmente van a ser provechosas para su vida. Ayer en los jóvenes, nuestra hermana Natalia nos dio una bella enseñanza para los jóvenes. Y hablaba de cómo muchos proyectaban su vida a ser famosos. Cómo muchos proyectaban su vida a ser populares. Y muchos siendo jovencitos lo consiguieron. Pero ¿qué les faltó? Un carácter apropiado, un carácter conforme a los ingredientes que nos da Segunda de Pedro. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Adultos consumidos en la depresión, en la angustia y en las drogas. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a formar nuestro carácter, para que cuando imaginemos algo, eso que imaginemos, si se cumpla, sea algo de bendición para nosotros. Por último, número 8. Si un sueño es de Dios, de alguna forma se conectará con su iglesia y plan para el mundo. ¿Por qué Dios te daría un sueño apartado del mundo? Lo último que Jesús hizo, ya resucitado, fue reunirse con sus discípulos y hablarles de su visión. Recuerden, Jesús resucitó y 40 días estuvo con sus discípulos. ¿Y saben esos 40 días que hizo? Les dio de su visión. Es más, antes de subir al cielo, lo último que les dijo fue: vayan y prediquen el Evangelio y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les dio visión, lo que llamamos la Gran Comisión. Esta iglesia fue iniciada debido a la Gran Comisión. Fue un mandato de Dios, estuvo visualizada dentro del plan de Dios. Si Jesús tardase en venir, pueden pasar 1000 años y aún la iglesia seguirá vigente. Puede cambiar todo. Los países, los nombres de los países pueden cambiar. Pueden cambiar su geografía, sus divisiones geográficas, pero aún su iglesia va a permanecer hasta que Él venga. Si escoges un sueño que es solo para ti, te perderás ser parte de la historia. Yo anhelo ser famoso, yo anhelo tener dinero. Bueno, probablemente lo puedes conseguir, pero eso va a pasar. Pero si quieres ser parte de la historia, debes involucrarte en un sueño que involucre a otros e involucre también a la iglesia. Quiero finalizar leyendo Marcos 8:35. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí y por causa de la buena noticia, la salvarás. Un par de preguntas que debes hacerte para encontrar el sueño de Dios. ¿Es realmente lo que tú quieres para mi vida? ¿Es realmente esto que estoy soñando algo que va a marcar la historia?
El Señor ha puesto su palabra y ha puesto la iglesia para cambiar la historia. La historia de las familias, la historia del hombre que es borracho y que vive un infierno, hace que su vida y su familia vivan un infierno. Tú estás aquí con un propósito. Dios tiene un sueño para ti. Y ese sueño es que tú seas parte de los que cambian la historia. ¿Cómo? A través del Evangelio, a través de lo que Dios te ha dado, de tus recursos. Si es un sueño de Dios, va a tener éxito, porque Dios no patrocina fracasos. Dios tiene un gran sueño para tu vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarlo a que, si usted cree que Dios tiene un plan hermoso y hay algo maravilloso para usted, quiero invitarlo a que levante su mano. Vamos a estar orando. Vamos a estar pidiéndole al Señor, diciéndole: Padre, sé que tienes un sueño. Ayúdame a imaginar ese sueño. Ayúdame a pensar en ese sueño. Padre, los sueños, la visión, son el lenguaje de tu espíritu. Porque vemos en la Biblia que tus siervos escucharon tu palabra y soñaron eso que tú les hablaste, lo imaginaron. Aquellos que vieron milagros y prodigios, los imaginaron antes de verlo realidad. Y hoy vemos que las cosas que valen la pena no se ven con los ojos físicos. Permite que cada persona que en esta mañana ha levantado su mano, ayúdalo a soñar, Señor. Ayúdalo a imaginar el propósito que tú tienes para ellos. Pero que ese sueño no sea lograble a través de los esfuerzos que cada uno ponga, sino que ellos sueñen cosas que parezcan imposibles, Padre. Y que ellos recuerden el 21 de octubre del 2018 como el día en que empezaron a imaginar lo que tú ibas a hacer a través de ellos. Que ellos, a partir de hoy, puedan ver a sus familias, a sus primos, a sus tíos, sometidos a tus pies, gracias a lo que tú hiciste a través de ellos. Que ellos empiecen a ver los grandes ministerios que tú vas a levantar en esta iglesia, los grandes ministerios que van a salir al exterior, Señor. Misioneros a diferentes países, iglesias llenas, Señor, que han sido usadas por los siervos que aquí se encuentran, Señor. Levanta de este lugar misioneros, levanta de este lugar pastores, levanta de este lugar maestros de tu palabra, Señor. Ayúdanos a soñar y a imaginar lo que tú quieres hacer a través de cada uno de los que están en este lugar. Levanta músicos, Señor, con ministerios de la música grandes, que impacten naciones, que transformen vidas, Señor. No imaginamos empresas grandes para llenarnos de dinero. Imaginamos también empresas grandes que patrocinen la predicación de tu evangelio. No queremos reinos propios. Queremos engrandecer tu reino, Señor. Queremos traerte la gloria a ti. Queremos darte el honor a ti, Señor. Usa a aquellos que en esta mañana tienen un anhelo de honrarte y glorificarte. De aquellos que están empezando a soñar, aquellos que están empezando a imaginar lo que tú quieres hacer, Señor.
y aviva el fuego. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo sobre los corazones. Llena, Señor, y quita todo obstáculo que el diablo quiera poner, Señor, para lo que tú vas a hacer, para lo que tú vas a empezar a hacer, Señor. Quita todo obstáculo y ayúdanos a soñar y a imaginar, porque cosas grandes vienen para los que en ti confían y para los que en ti creen. Quita todo orgullo, todo deseo de venganza. Quita toda preocupación, toda lascivia, toda lujuria, Señor, en los corazones. Y ayúdanos a creer cosas grandes y maravillosas. Están destinadas para los que creen, pero ayuda nuestra incredulidad, Señor. Transforma la incredulidad, transfórmala en creer plenamente lo que tú vas a hacer. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Es en el nombre de Jesús que te damos la gloria y la honra, declarando bendición sobrenatural para tus hijos. Amén y amén. ¿Cuántos creen que lo que viene es algo grande? Amén. ¿Cuántos creen que lo que viene es algo grande? Amén. Dale un aplauso más fuerte, porque Él quiere algo maravilloso para tu vida.